días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos escuchan en el programa Verdades de Amor que Sanan, en la voz del pastor José Flores, trayéndole esta palabra de gracia y de bendición para su vida y para su corazón. El tema que quiero tratar con ustedes, continúo edificando en la materia eclesiología, hablando, reflexionando en estas reflexiones de verdades de amor sobre la tarea y la responsabilidad que la iglesia, los hermanos, los cristianos tienen. Bien, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la manera de manifestarse y de comportarse de un creyente, de una iglesia, de una congregación en medio de un caos político, en medio de un golpe de estado, en medio de una guerra civil? ¿Cómo los cristianos, la iglesia, debe de responder si se encuentran en medio de una guerra, en medio de un sismo? ¿Cómo deben de responder? ¿Cuál debe ser su carácter? ¿Cuál debe de ser sus actitudes, sus obras, sus acciones como iglesia, como creyentes, como pueblo e hijos de Dios? Bien, actualizando este tema al día de hoy, ¿cómo debe de actuar el cristiano y cuáles deben de ser las acciones de la iglesia cuando están viviendo en medio de una pandemia? La iglesia, los cristianos, el creyente se dice que son hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo, del Poderoso, que nada ni nadie les podrá hacer nada, ni daño, porque están cubiertos por la sangre del Cordero, y diga amén. Entonces, si somos más que victoriosos, más que poderosos, más que fuertes en Cristo Jesús, y todo lo podemos en su poderoso nombre, que es Cristo nuestro Señor, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuáles deben de ser nuestras obras, nuestro comportamiento en medio de una pandemia? Bien, quiero tristemente irme al oponente, a lo contrario, y desarrollarle en esta reflexión las tristes acciones que los cristianos, la iglesia, cometió en el Nuevo Testamento, y hasta esta generación así viven de tal manera. Cuando la iglesia y los primeros cristianos se encontraban en medio del caos y la gran noticia y el acontecimiento, o aquel acontecimiento de que Cristo había muerto, había sido crucificado, era una noticia impactante que había estremecido las entrañas del corazón de aquellos que creían en Él. ¿Por qué? Porque estaba la persecución y estaba la amenaza de que todo aquel que creyera en Él y fuera seguidor de Él podría ser apresado, apedreado y asimismo llevado también a la muerte. Pedro fue uno de ellos que lo experimentó. Le dijeron: tú eres ciertamente uno de ellos. Dijo: yo me están confundiendo, yo no lo soy. Volvieron a insistirle y le dijeron: ciertamente tú estabas con ellos. Lo identificaron. ¿Qué respondió el apóstol Pedro? No sé de qué están hablando, no soy yo, y se echó en carrera. Bien, parece ser que la noticia, al igual que en medio de esta pandemia, nos lleva a reflexionar sobre cómo debemos de responder ante las circunstancias de un caos mundial, de un caos que asola a la iglesia, y que no únicamente asola a la iglesia, sino tu corazón y tu fe. Y es duro saber cómo tienes que responder y comportarte y armarte de fe y de valor para poder representar a Jesucristo y no negarlo, sino ser valiente y autosuficiente y decir: yo pertenezco a Cristo. Ante tal tribulación, ante tal pandemia, declararte como un hombre de fe y como miembro del cuerpo de Cristo, sujeto a un Señor y Salvador que protege, que bendice y que llena de gracia nuestra fe y nuestro corazón. Bien, los discípulos, dice la palabra de Dios en esta reflexión, sin mencionar la cita bíblica, los discípulos estaban amedrentados, estaban escondidos. Y voy a empezar a desglosar en mi reflexión 3 puntos para edificar este tema. Tenían miedo, inseguridad. Esa era la razón por la que estaban escondidos. ¿Por qué? Porque se habían aterrorizado de temor. Podemos morir igual. Nos pueden apresar, ¿no? Ni que nos vean. Escondidos. ¿Por qué? Porque negaban su fe, porque tenían miedo a enfrentarla. ¿Sabe qué? No hay cosa tan más triste que ver a un cristiano lleno del Espíritu Santo con miedo.
No hay cosa tan triste que ver a un cristiano que tiene miedo a enfrentar la realidad en su vida, en la crisis, en medio de una pandemia. Es triste verlo sin poder, verlo sin llenura, verlo sin convicciones, llenos del Espíritu Santo. Cuando dice las promesas, que hay que asearnos de las promesas del Señor. Dicen promesas en esta reflexión, las menciono. Cuando pase la mortandad por vuestra casa, por vuestro ser, no os hará nada. Ir y predicar el Evangelio, porque a ustedes los ha investido el poder del Espíritu Santo, y si los mordiese una serpiente, no les hará nada. Ustedes serán llenos de poder. Es ahí donde el cristiano debe de recordar las promesas que el Señor Jesucristo tiene para que viva en su generación la tribulación, la pandemia, la guerra, el sismo y aún la gran tribulación y lo que más venga en su vida. Debe de ser y reconocer que es apto para poder enfrentar cualquier situación en su vida. Una de las cosas que no debe de tener el cristiano es miedo. Miedo de contagiarse. Ciertamente creo en las prevenciones y gloria a Dios por la ciencia, la medicina y los medios que se nos dan de recomendación para prevención y cuidados de nuestra salud. ¡Qué bueno! Pero dentro de su corazón, como hijo de Dios, como lo dice la palabra de Dios, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted no debe de tener miedo. Segundo, la iglesia en el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver en la misma cita bíblica que los discípulos se encontraban encerrados. Jesús tuvo que estar dentro de ellos, porque no salían, excepto uno que se consideraba incrédulo. Y qué increíble que a veces andan más orondos y más tranquilos, sin miedo, aquellos que se consideran incrédulos de la palabra y del Señor Jesucristo. Pero los creyentes, llenos de temor, apartados, encerrados. ¿Sabe qué? Esa es la condición de la iglesia. Se vuelve a repetir el mismo error eclesiástico. La iglesia está encerrada. La iglesia está sentada. Cantan un canto y otro canto y para poder pasar el tiempo, otro canto y refugiados y encerrados. Este es el tiempo. ¿Cuáles son las acciones en esta reflexión? La actitud, las obras que debe de emprender la iglesia, el carácter que debe tener el cristiano en medio de una pandemia, de una tribulación. Salir y dar a conocer a Jesucristo, impactando con el Evangelio en su comunidad, compartiendo esa palabra de sanidad, esa oración de restauración, esa oración de fortaleza con el vecino, con aquel que está en la esquina, con el drogadicto, con el callejero, con aquellos niños, con aquellos jóvenes. Este es el tiempo que Dios espera que su iglesia salga de las puertas del templo. Tristemente estamos hablando de un concepto que se repite eclesiásticamente: la iglesia encerrada. La iglesia, los hermanos tienen miedo, y la iglesia congregada ahí con su tapabocas o mascarilla, como se le llame, encerrados, no hace nada. Este es el tiempo que la iglesia, con todo y las prevenciones médicas y sociales, el respeto de la distancia social, nunca debe de callar, sino todo lo contrario, debe compartir su fe en el nombre del Señor Jesucristo. Tercero, viendo la repetición de los acontecimientos eclesiásticos, los hermanos en la iglesia, por la tribulación y la muerte del Señor Jesucristo, habían perdido la visión. La visión para lo que eran diseñados y para lo que eran o fueron los discípulos capacitados. Si recuerda usted, ya después que Jesucristo se les manifestó y bueno, ahí en Betania ascendió a los cielos, los discípulos se le quedaron viendo hacia arriba, y dice la palabra de Dios que los ángeles llegaron por atrás y bueno, no sé si les picaron las costillas y les dijeron: ¿qué hacen? Así como lo ven ascender, lo verán descender. Vamos, ir y predicar el Evangelio. Mira que hace falta un mensaje motivador, un mensaje de poder para sacar a la iglesia. 1, del temor. 2, de la silla, que se levante.
de las puertas de la iglesia, que salgan a compartir llenos, investidos del poder de la palabra de Dios. 3, volver a la visión, volver al gozo, al poder del Espíritu Santo para persuadir y para convencer a unos y a otros persuadirlos. Este es el tiempo de la iglesia para ganar almas para la gloria y la honra de nuestro Señor. Este es el tiempo de demostrar de quién y para quién y por quién estamos hechos. Esto es el poder de la palabra que persuade, el poder de la oración que sanará al enfermo, llevando la palabra, llevando la escritura en nuestra mano con honra y para la gloria del Señor, testificando en aquellos hogares con ciertas medidas y con cierto respeto de distancia social y todo lo que usted guste. Pero a la iglesia le es necesario perder el miedo, que tus miedos se conviertan en poder y llenura del poder del Espíritu Santo. 2, que la iglesia no se duerma, que se levante en gloria, que sus pasos lleven el apresto del evangelio, el escudo de la fe y sobre todo el yelmo de la salvación, investidos por gracia del poder del Espíritu Santo. Y no temáis, manada pequeña, que si alguien lo rechaza y alguien no quiere escuchar este evangelio de palabra, de convicción y de poder, sacúdete el polvo y sigue tu camino, que Cristo te guiará a donde quiera que tú vayas, testificando de su palabra y del precioso y glorioso evangelio, que no nos avergonzamos. Verdades de amor, que el Señor haya hablado a tu vida y a tu corazón. Dios te bendiga, mi hermano.